Bueno, vamos a empezar. Ya vimos los rodamientos, que son soportes de ejes. Y la característica de los rodamientos es que la carga se transfiere mediante un elemento rodante. Vamos a empezar el estudio de otro tipo de soportes para ejes, flechas o árboles, que se denominan cojinetes de deslizamiento. Este tipo de elemento de máquinas pues tiene que ver mucho con la parte de la lubricación. Por lo tanto, vamos a hacer una introducción breve al respecto. Entonces, cuando nosotros tenemos dos cuerpos que van a estar en movimiento relativo y en contacto directo, debido al movimiento relativo, se produce una fricción en la zona de contacto. Esa fricción pues va a producir desgaste y lógicamente produce calentamiento o genera calor. Entonces, ese contacto directo hay que evitarlo. Y la manera de evitarlo es aplicando un lubricante. Un lubricante es el que satisface el propósito de la lubricación. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Por qué es que se da la fricción? A la vista del ojo humano, aparentemente uno ve pulidas las piezas, las ve casi como un espejo. El rostro de uno se puede reflejar ahí en la superficie de la pieza. Pero cuando miramos esa pieza en un microscopio a tantos X, pues vamos a ver que ella presenta irregularidades. La superficie presenta ciertas irregularidades. Esas irregularidades es lo que se denominan asperezas. Debido a que esas asperezas entran en contacto, pues por eso es que se produce la fricción. Las asperezas están formadas por valles y formadas por crestas. Entonces, cuando las crestas de la superficie se entran en contacto, aquí por ejemplo, estas crestas que están entrando en contacto, pues se produce la fricción. Y no solamente se produce la fricción, sino que va a comenzar el desgaste, porque esas crestas comienzan a perderse. Están perdiendo en la medida que el movimiento vaya siendo continuo, se repitan los ciclos de movimiento. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, el propósito de la lubricación es reducir la fricción, el desgaste y el calentamiento. Entonces, esto forma parte de la tribología. O la tribología se encarga de estudiar este tipo de fenómenos. Entonces, lo que hay que evitar es el contacto directo entre las dos piezas. Y para ello, pues hay que separarlas. Y la forma de separarlas es incluyendo una sustancia entre ellas. Cualquier sustancia que nosotros coloquemos entre dos superficies y que cumplan el propósito de la lubricación, se denomina lubricante. Entonces, lo que se hace es que se incluye entre las dos superficies que van a estar en contacto una capa de lubricante, de manera que evitemos el contacto directo. Eso no elimina completamente la fricción, no la elimina completamente, pero reduce, porque el fin es reducir la fricción. Y lógicamente cuando se reduce la fricción, pues se reduce lo otro. Se reduce el desgaste y lógicamente se reduce el calentamiento. Los lubricantes los podemos clasificar de acuerdo al estado en que se encuentren. Podemos tener en estado líquidos. En estado líquido podemos mencionar dos tipos de lubricantes: el agua y el aceite. El agua pues tiene que cumplir ciertos requisitos. El agua se utiliza cuando las superficies que van a estar en contacto tienen grandes extensiones. Son grandes en superficies. O utilizamos aceites
cuando las superficies son más pequeñas, son más reducidas. Los aceites pueden ser de origen mineral, sintéticos, animal o de origen vegetal. Cuando hablamos de origen mineral y sintéticos, generalmente provienen del petróleo. Lo que ocurre es la forma de cómo se obtiene el aceite. Cuando se obtiene de una manera se llama mineral y cuando se obtiene de otra manera se llama sintético. Pero ambos se obtienen de procesar el petróleo. Lógicamente, cuando los aceites son de origen animal o de origen vegetal, pues se utilizan muy frecuentemente en donde se vayan a procesar o se vaya a manejar productos para el consumo humano o para el consumo animal, porque eso, si le cae un lubricante que no es animal y vegetal, un aceite sintético o mineral, pues va a contaminar el producto. Y esa contaminación puede afectar la vida del ser humano o la vida de los seres animales en general. Puede estar en estado sólido. Ya el estado sólido tiene cierta particularidad, que nosotros podemos colocar una capa de lubricante en estado sólido o podemos nosotros generar una capa o producir una capa en las superficies. En cada superficie hacemos una capa de lubricante, de modo que cuando entran en contacto las dos superficies, pues ahí hay una capa de lubricante entre ellas. Ejemplos de estados sólidos tenemos el grafito, que es uno de los lubricantes más usados. El disulfuro de molibdeno es otro lubricante sólido muy utilizado. Y los sulfatos, que son bastante utilizados, sobre todo para hacer las capas capas sobre las superficies. Y tenemos el estado gaseoso. El aire es un lubricante con ciertas características, lógicamente, que hay que tener cuidado con ellos. Que no afecten, por ejemplo, que el grado de humedad que tenga el aire no sea muy grande para que no perjudique las superficies. No van a correr las superficies. Pero también podemos colocar aceites en forma de spray, en forma de estado gaseoso. Y hay un cuarto tipo de lubricante que son las grasas, que no son sólidas ni líquidas, sino semipastosas. Es semilíquida o semisólida. Ya la vez pasada habíamos hablado del método de lubricación. El método de lubricación es la forma de cómo hacemos para que el lubricante forme la capa o película dentro de las dos superficies que van a estar en contacto. O sea, ¿cómo hago para que el lubricante llegue allá? Entonces hay muchas formas para que hacer eso. Una forma es hacerlo manualmente, mediante una grasera o una aceitera. Directamente el operario vaya a la máquina y le inyecta el lubricante necesario. Puede ser a presión, en ese caso necesitamos un sistema hidráulico, una bomba para que el lubricante viaje al sitio donde tiene que ir. Y acuérdense ustedes que un sistema hidráulico pues tiene muchos elementos, tuberías, filtros, codos, etc. Lo podemos hacer por gravedad. O sea, colocamos aceite, en este caso aceite, y dejamos caer gota a gota. Eso se calcula cuántas gotas por minuto deben de caer para que se produzca la lubricación necesaria. Por baño de aceite, parte del elemento de máquina está sumergido en aceite. De modo que el mismo movimiento hace que el aceite suba a las superficies que van a estar en contacto, etcétera. Allá me imagino que en alguna parte, supongo que el mantenimiento lo ven con más claridad. Y están los tipos de lubricación. Los tipos de lubricación es la forma de cómo se cumple el propósito de la lubricación. Cómo es que se hace para reducir esa fricción. Entonces, de los tipos de lubricación tenemos nosotros la lubricación hidroestática. En este tipo de lubricación, el lubricante se inyecta a presión. La presión que lleva ese lubricante es la que hace que las superficies se separen. Y entre esas dos superficies que se separan, automáticamente se genera una película de lubricante. Pero es la presión con la cual se inyecta, es la que mantiene las dos superficies separadas.
Está la lubricación hidrodinámica, o también llamada de película fluida o película completa. En este caso, las dos superficies se separan porque el movimiento de los elementos que van a estar en contacto generan la presión necesaria. O sea, es el propio movimiento del elemento mecánico que genera la presión necesaria para hacer la separación y generar la película de lubricante. No necesitamos una presión externa. La lubricación mixta tiene que ver con la lubricación hidrodinámica. Más adelante la miramos con más detalle. O sea, cuando se está formando la película, cuando es película completa o hidrodinámica o fluida, la película lubricante tapa todas las crestas de las superficies que van a estar en contacto. Cuando es mixta, la película lubricante que se forma tapa algunas crestas, pero no todas. Entonces siempre va a haber un poco de fricción. Y la límite también tiene que ver con la hidrodinámica. En este caso, escasamente la película que se forma de lubricante entre las dos superficies, escasamente tapan una que otra cresta. Tenemos la lubricación elastohidrodinámica o lubricación por película comprimida. Ese tipo de lubricación se da en elementos que tengan rodadura pura, como en el caso de los rodamientos, o los engranes, o el sistema leva de rodillo, leva de placa con seguidor de rodillo. Y la tenemos de película sólida. Generalmente se utiliza este tipo de película sólida cuando las velocidades a las cuales van a girar las piezas, se van a mover las piezas, son demasiado elevadas. Que al generarse esas velocidades, pues va a generar más fricción. Porque aquí no se cumplen las leyes de Coulomb para fricción seca. ¿Se acuerdan ustedes de física? La repasan. Las leyes de Coulomb de fricción. Aquí vemos la fricción de película húmeda. Porque el lubricante tiene, pues lo tomamos con fluido. Entonces hablamos de película húmeda y cuando están en contacto directo hablamos de fricción seca o las leyes de Coulomb. Entonces cuando se generan grandes velocidades, pues van a generar temperaturas elevadas. Y acuerden ustedes que la temperatura y la viscosidad son inversamente proporcionales. A mayor temperatura, menor viscosidad. Entonces no habrá un aceite lubricante o no habrá una consistencia necesaria y una grasa para mantenerla una lubricación adecuada en el sistema. Mientras que la película sólida sí soporta grandes temperaturas. Nosotros vamos a enfocarnos en la teoría hidrodinámica, que es la que describe el comportamiento de los cojinetes de deslizamiento. Repasamos la ley de Newton para fluidos viscosos. De Newton, para enunciar su ley, pues hizo ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Una de esas consideraciones es que el flujo es laminar, o sea, el fluido se forma capas y una capa se desliza sobre la otra. Y la segunda consideración es que el fluido se adhiere a las superficies que lo contienen. O sea, una capa, una de esas láminas que se generan en el fluido, asumiendo que como el fluido es laminar, pues se forman capas. Una capa que esté en contacto con una de las superficies, esa capa se pega a esa superficie y adquiere la velocidad de esa superficie. Y la capa que esté en contacto con la otra superficie, pues también adquirirá la velocidad de esa superficie, porque se adhiere completamente. O sea, hay una adhesión completa. Cualquier sustancia que cumpla con estas dos condiciones, o en otras palabras, que satisfaga la ley de Newton para fluidos viscosos, se denomina un fluido newtoniano. De Newton, aquí tenemos nosotros. Las que están aquí, las láminas que están verticales es cuando el fluido está en reposo. Si el fluido adquiere movimiento, entonces una capa se desliza sobre la otra, que es la cuando está inclinada.
una capa se desliza sobre la otra. Entonces, si asumimos que la superficie de abajo está quieta, pues la capa del lubricante que está pegada a esa superficie tendrá velocidad cero. Mientras que la superficie de arriba tiene una velocidad U, la capa que está pegada a esa superficie tendrá una velocidad U mayúscula. Y en cualquier punto, a una distancia Y, tendrá una velocidad U minúscula. Esta medida H es lo que se denomina espesor de película. ¿Usted qué hace? Para que una lámina se desplace sobre la otra, pues, acuerden ustedes que cuando hay deslizamiento se produce un esfuerzo de corte, para que una se corte. Si no hay corte, pues lógicamente no hay deslizamiento. No podría haber deslizamiento, por lo tanto no habría fluidez. Entonces, Newton estableció que el esfuerzo de cortante en el fluido es proporcional al gradiente de velocidad. Así lo planteó Newton para denunciar su ley, que matemáticamente la escribimos de esa manera. El esfuerzo de corte igual a fuerza sobre área. Acuerden ustedes que la fuerza debe ser paralela al área de corte. Aquí tenemos la fuerza F y esta fuerza F es paralela a esta área, al área que está tanto perpendicular ahí a la pantalla del computador. Pero a su vez, de acuerdo al enunciado de Newton, esto de acuerdo a la resistencia material de fuerza sobre área, donde la fuerza es paralela al área de corte. Pero de acuerdo a esto, me está diciendo que el esfuerzo cortante, este esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad. De U de Y es el gradiente de velocidad, o rapidez de corte, como quieran llamarlo. Y mu, que es la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, es la constante de proporcionalidad. Vamos a tener tau es el esfuerzo cortante. Estamos en el sistema inglés, pero hablaremos de PSI, en el sistema métrico hablaremos de Pascal. La fuerza de corte en el sistema métrico hablaremos de libras, perdón, de Newton, y en el sistema inglés hablaremos de libras. El área en el sistema métrico serían milímetros cuadrados o metros cuadrados, y en el sistema inglés serían pulgadas cuadradas. De U de Y es el gradiente de velocidad o rapidez de corte. Pero saben que eso, la unidad de eso es segundo a la menos 1. Es la unidad de U de Y, independientemente del sistema en que yo esté midiendo. Y la viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica, en el sistema inglés es un PSI por segundo, que equivale a un Reynolds. Y el sistema métrico es un Pascal por segundo, ese no tiene un nombre específico, un Pascal por segundo. Estas son las unidades que nosotros vamos a manejar. O el Reynolds, bueno, realmente uno maneja micro Reynolds porque por las viscosidades que se manejan, micro Reynolds, y en el sistema métrico hablamos de milipascales por segundo. Si el gradiente de velocidad es uniforme, o la rapidez de corte es uniforme, podemos establecer la ley de Newton de la siguiente manera. El esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre el área, y eso es igual a la viscosidad absoluta dinámica que multiplica a U sobre H. Así como está establecido, como está mostrado ahí en la técnica. U es la velocidad con la cual se está moviendo la superficie que tiene movimiento definido. Ahora vamos a mirar lo que es un cojinete de deslizamiento. Entonces aquí tenemos básicamente, este es un cojinete de deslizamiento. Un cojinete de deslizamiento, hagan de cuenta que eso está entrando a la pantalla. Es un cilindro hueco. Eso es un cojinete de deslizamiento. Cuando ese cilindro hueco es de dimensiones pequeñas, se denomina buje. Y tenemos el muñón. El muñón es la parte del eje que entra en contacto con el cojinete. Podríamos llamar muñón o eje, como quieran llamarlo. Pero en términos técnicos decimos muñón a la parte del cojinete, del eje que entra en contacto con el cojinete. Cuando está en operaciones, cuando está en operación, está operando un sistema,
el muñón queda descentrado en relación al cojinete, no quedan concéntricos. Y esta zona, pónganle ojo, esta zona aquí es la zona de trabajo. Es la zona de trabajo. Si suponemos que todo esto está lleno de lubricante, que todo esto va a estar lleno de lubricante. Vamos a suponer que todo esto está lleno de lubricante. Pero la zona donde se hace el trabajo, debido a que la rotación con la cual está girando el muñón es esta, está girando en sentido horario. Entonces, miremos la nomenclatura que vamos a trabajar. Esa es la línea que une los centros, el centro del cojinete con el centro del muñón. Es la línea de centros. Nosotros tenemos ahí esos puntos. Entonces, la distancia que hay desde el punto O. O es el centro del cojinete y O' es el centro del muñón. La distancia que hay desde O hasta el punto B y desde O hasta el punto D es el radio del cojinete. El radio interno del cojinete, ¿listos? No estamos mirando el espesor del cojinete. Solamente el radio interno del cojinete. La distancia que hay desde O' hasta el punto A, o sea, esta distancia de O' hasta A y de O' hasta C, es el radio del muñón o el radio del eje. Y llamamos holgura radial a la diferencia de los radios, al radio interno del cojinete menos el radio del muñón. Esa es la holgura radial. Ustedes van a encontrar en algunos libros que esa holgura radial la llaman C sub R. Y la holgura y la holgura diametral la llaman C sub D. Ahí tienen la holgura radial y la holgura diametral. Esa holgura radial, ya hay recomendaciones para esa holgura radial. Esas recomendaciones pueden ser de acuerdo a la aplicación. Me indican a mí qué holguras radiales puedo trabajar, o de acuerdo a las velocidades de giro que tengan, la puedo mirar, o de acuerdo a las tolerancias que yo vaya a manejar. Me indican qué tipo de holgura radial voy a trabajar o qué tipo de tolerancia voy a trabajar. Si tienen el libro ahí a la mano, el libro de Chick de la mano, podemos mirar en la página 300. 379, que es donde está la parte de ajuste y tolerancias. Entonces, en este tema de cojinetes, fundamentalmente es básico tener bien claro lo que es ajuste y tolerancia. Y lógicamente las normas que lo rigen. Ahí en el libro de Chile usted encuentra la norma ANSI para ajuste y tolerancias. Yo le he venido repitiendo desde que empecé el curso que tenía que buscar las normas de la ISO. ¿Entendido? Si usted miran ahí en el libro de FAIRES, creo que está la norma ASME para ajuste y tolerancia. Todas trabajan lo mismo. Lo que ocurre es la forma como identifican o la designación que utilizan para referirse a ese tipo de ajuste. ¿Se acuerdan ustedes que hay tres tipos de ajustes en general? No importa la norma. Hay un ajuste por holgura, por transición o por interferencia. Entonces, si nosotros miramos los ajustes por holgura, porque tiene que haber una holgura para que el muñón gire, fácilmente en el cojinete, tenga movimiento de frecuencia angular. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran ahí la tabla 7-9 del libro, por ejemplo, para el ajuste H9D9. En este caso, el ajuste se hace por agujero único, pero también se puede hacer ajuste por eje único, pero aquí el libro lo mantiene como agujero único. Entonces, por ejemplo, ese ajuste H9D9
es un ajuste libre en operación. Y ahí dice, ¿para qué sirve? Dice, no se debe emplear cuando la exactitud es esencial, pero resulta adecuado para grandes variaciones de temperatura, altas velocidades de operación o grandes presiones en el cojinete. Pues ahí me están dando aplicación y me están indicando el tipo de ajuste. Con ese tipo de ajuste yo puedo calcular las honduras. Entonces, conociendo yo el tipo de ajuste, calculo las honduras. O voy y busco una recomendación para cierta aplicación y me dice, mire, los ajustes o las alturas recomendadas son esto y esto, o debe ser tanto por ciento del diámetro del cojinete o diámetro del muñón, me indica. Ustedes tienen que buscar ustedes esas recomendaciones. La distancia que hay desde los centros es la excentricidad, lo que está descentrado del muñón respecto al centro del cojinete. Esta relación de excentricidad es una variable de diseño. Cuando nosotros vayamos a diseñar el cojinete, tenemos que hacer definir las dimensiones del cojinete y el material que va a utilizar el cojinete. Pero además de eso, debemos indicar cuáles son las condiciones mediante cuales el cojinete va a operar. Y esas condiciones de operación son las que me van a indicar a mí si el diseño que estoy haciendo es adecuado o no es adecuado. Entonces, la relación de excentricidad es la razón entre la excentricidad y la holgura radial. La distancia que hay desde el punto A, desde este punto hasta el punto B, ese es el espesor mínimo de película. Y la relación de ese espesor mínimo de película, o la razón del espesor mínimo de película a la holgura radial, se denomina relación de espesor mínimo de película. Y se puede demostrar, ustedes pueden demostrar ahí, que esa razón o esa relación del espesor mínimo de película es igual a 1 menos la relación de excentricidad. Ustedes saben que si yo conozco la excentricidad y la holgura radial, puedo calcular cuánto es el espesor mínimo de película que se va a formar. Y ese espesor mínimo de película que me va a garantizar la separación de las dos superficies. CD, esta distancia CD es el espesor máximo de película. Esta distancia es el espesor máximo de película. Ahora bien, aquí tenemos el espesor mínimo de película. Aquí tenemos el espesor máximo de película. Sí, nosotros decimos que a partir de aquí vamos a medir el ángulo teta. Teta va a ser 0 y en sentido horario, arrancando desde esa posición en este sentido para acá, medimos el ángulo teta. Cuando llegamos a donde ocurre el espesor mínimo de película, llamamos que teta vale pi, 180 grados, ahí lo ve la figura. Entonces, el espesor de película en un punto cualquiera, hagan de cuenta que voy a medir el espesor de película en ese punto, a un ángulo teta. Entonces, el espesor de película lo determinamos de esa manera. La holgura radial más la excentricidad por el coseno del ángulo teta. Pues observen ustedes que si yo dijera, cuando teta vale 0, coseno de 0 es 1. Y me queda que h igual a c más 6. Si todo lo digo por c, llego a esta expresión. Si todo lo digo por c. Cuando teta valga pi, pues vale menos 1, que aquí me queda restando. Y si todo lo digo por c, me queda la expresión de arriba, el espesor mínimo de película. Ya vamos a ir a las clases de cojinetes. Las clases de cojinetes dependen del ángulo beta, de este ángulo beta. Si este ángulo beta es 360 grados, hagan de cuenta que así como estaba pintado anteriormente, decimos que el cojinete es completo. Es un cojinete completo.
Si ese ángulo es menor, así como está pintado en la figura, menor de 360 grados, decimos que es un cojinete parcial. Entonces ahí tenemos un cojinete completo. Ahí está pasando el eje. Y aquí tendríamos un cojinete parcial. Cojinete parcial, el ángulo beta de 360 grados. Y aquí tendríamos nosotros el eje y el cojinete. Entonces, Petrov fue el primero que trató de explicar cómo es el comportamiento del lubricante en la zona de trabajo. O en otras palabras, trató de generar un modelo matemático que explicara cómo es el fenómeno de la lubricación ahí en un cojinete. Yo no me voy a detener en la demostración, usted la puede mirar en cualquier libro de diseño, allá para la demostración. Esta ley, esta ecuación de Petrov es una ecuación, no es ley, perdón, es una ecuación. Esta ecuación es ya histórica, lo podemos decir de esa manera, porque ya casi no se utiliza, pero fue la base para la teoría, para la construcción de la teoría hidrodinámica, para construir la base fundamental o el modelo matemático que explica cómo es que se da el fenómeno de la lubricación hidrodinámica. Porque todo lo que existe en la naturaleza yo lo puedo modelar matemáticamente, yo puedo escribir una ecuación para todas las cosas que existen en el universo. Y esa ecuación me define cómo es el comportamiento de lo que yo estoy estudiando bajo ciertas condiciones. Entonces, Petrov, para poder plantear su ecuación, hizo las siguientes consideraciones. Cojinete completo. Él analizó un cojinete completo. O sea, el beta vale 360 grados. Soporta carga muy pequeña. Aún se puede emplear esa ecuación si uno considera que la carga es muy pequeña. Y uno puede utilizar la ecuación para mirar el cojinete. El lubricante es un fluido newtoniano. O sea que el lubricante obedece a la ley de flujo viscoso de Newton. O sea que el esfuerzo de corte que se produce en el fluido es proporcional a la rapidez de corte o al gradiente de velocidad, como quieran llamar. Y para que se cumpla eso, pues el fluido tiene que cumplir dos condiciones. Una, que sea un flujo laminar. Y segundo, que las láminas o la película del lubricante que esté pegada a las láminas, a las superficies, se adhieran completamente. O sea, la que esté pegada al muñón, pues va a girar por el muñón. Y la que está pegada al cojinete, si el cojinete está quieto, pues tendrá velocidad cero. O tendrá la velocidad del cojinete si también se mueve. El muñón y el cojinete son concéntricos. Aquí están unos errores que cometió él. Consideró que el cojinete eran concéntricos. Y en realidad eso no ocurre. El lubricante ocupa toda la holgura radial. Entonces, como el cojinete es concéntrico, pues la holgura radial es igual a la expresión de película. Porque no habrá una holgura mínima ni una holgura máxima. Es la misma expresión de película en toda la holgura radial, es la misma. No hay fuga por los extremos del cojinete. Esto se puede considerar es que porque la longitud del cojinete es infinita, por ejemplo, o que tenemos un sello perfecto. Recuerden que les recomendé que leyeran sobre sellos. El sello que se está empleando es tan hermético que no permite ninguna salida de lubricante por los extremos del cojinete. Entonces, cuando aplicó todas esas consideraciones, él llegó a esa ecuación. Esa es la ecuación de Petrov, esa que están viendo ustedes ahí. Él llegó a deducir de que la fricción, F es la fricción,
es igual a 2pi cuadrado, viscosidad dinámica por la frecuencia o la RPM del cojinete del muñón, sobre P, sobre la relación R sobre C. Coeficiente de fricción, viscosidad dinámica absoluta, frecuencia angular del muñón, P se denomina carga unitaria y R sobre C se denomina relación de holgura radial. Entonces ahí tenemos otras variables que van a entrar en el cojinete. Para eso sirvió la ecuación, para definir... Ingeniero, Sí, una dígame. pregunta. Cuando dicen que el muñón y el cojinete son concéntricos, ¿es que tienen el mismo centro? Sí, señor. Ah, ok. Entonces, ahí aparece otra variable, aparece la fricción, aparece la carga unitaria y aparece la relación de holgura radial, que es radio del muñón sobre la holgura radial. Entonces, respecto a la carga unitaria, es un valor que es importante en el cojinete y ya hay aplicaciones donde se conoce ese valor de P. Entonces, si usted mira en el libro de Chigli, estoy en el libro de Chigli de la 9ª edición. Si miran en la página 631, tabla 12.5. Entonces, para ciertas aplicaciones ya conocemos el valor de la carga unitaria. La carga unitaria es la fuerza o la carga que está soportando el cojinete dividido por el área proyectada del muñón. O el área proyectada del cojinete, y lo queremos mirar. Recuerden que el muñón es la partecita que está dentro del cojinete. Entonces, por ejemplo, para motores diésel, cojinetes principales, la carga unitaria está entre 900 y 1700 psi o entre 6 y 12 megapascales. Este es un valor que yo conozco o que yo puedo conocer si conozco la aplicación, o me sirve para mirar si estoy haciendo el diseño adecuado, porque calculo P y no está en el rango S, de acuerdo a la aplicación, pues lógicamente significa que las dimensiones que estoy definiendo no son adecuadas. Por ejemplo, para bombas centrífugas, está entre 100 y 180 psi o entre 0,6 y 1,2 megapascales. Entonces ahí hay una pequeña tabla para ciertas aplicaciones donde ya está definido el valor de P. Entonces hay dos cosas que tienen que buscar ustedes. La relación, las holguras recomendadas y la carga unitarias. Este es el modelo, lo que utilizó Petrov. Cojinete completo, y observen ahí que el muñón está concéntrico con el cojinete. Por lo tanto, si todo está en la holgura radial, pues eso está lleno de aceite. Y ese es el espesor de película. Esta distancia es el espesor de película. ¿Por qué se cayó ese modelo? Pues porque la práctica decía lo contrario, la práctica decía eso no puede ser cierto. A ciertos ingenieros les dieron el trabajo de analizar el cojinete, el comportamiento del cojinete de los ferrocarriles en Inglaterra. Y ellos comenzaron a estudiarlo en el laboratorio. Así, en forma concéntrica, así como aquí aparece la ranura, si ustedes ven aquí en la figura, una ranura por aquí donde van a inyectar el aceite. ¿Qué hicieron ellos? Inyectaron el aceite y empezaron a trabajar a girar el muñón, y cuando dieron de cuenta era que el aceite estaba saliendo por ahí. La primera idea que se le vino a la cabeza fue tapar esa vaina. Tapemos el agujero. Y resulta que taparon el agujero y cuando fueron aumentando la velocidad, botó el tapón. Conclusión, internamente se están generando presiones. Y la única manera, acuérdense ustedes, que cuando un fluido está pasando por una tubería, la única manera que cambia la presión es que cambia la sección transversal. O sea, disminuyamos la sección transversal.
Entonces, si disminuimos la sección transversal, pues las presiones van cambiando. Se van aumentando la presión, de la medida que vayamos disminuyendo la sección transversal. Entonces, la única manera que ocurra eso es que el eje esté descentrado respecto al cojinete. Ese descentramiento es la que va a producir la presión necesaria para evitar el contacto directo entre el cojinete y el muñón. Entonces, pero esta ecuación, repito, esta ecuación, pues sirvió como base para la teoría hidrodinámica y aparte de eso, sirvió para definir ciertas relaciones o ciertas variables que son importantes. Entonces, la carga unitaria, observen que la carga unitaria es la carga sobre LD. D es el diámetro del eje y L es la longitud del cojinete. Entonces observen que allá aparecen las dimensiones básicas del cojinete. Si ustedes acuerdan, por ajuste y tolerancias, el diámetro nominal para el macho y para la hembra es el mismo. Por ajuste y tolerancia es lo mismo. Entonces, el diámetro del muñón es el mismo diámetro del cojinete, el diámetro interno del cojinete es el mismo, nominalmente es el mismo. Lo que pasa es que aparecen las holguras y entonces uno mira holguras, tolerancias unilaterales o tolerancias bilaterales. Entonces, las variables, aparece la variable friccional. Esa variable friccional es FR sobre C, es lo que llama variable friccional. De la ecuación de Petrov, ¿qué fue lo que hicieron? Multiplicaron a ambos lados de la ecuación de Petrov por R sobre C y apareció esa nueva ecuación. Y esa nueva ecuación sirvió para definir esas variables. La variable friccional que llama FR sobre C, donde F es el coeficiente de fricción. Y R sobre C es la relación de holgura. Y aparece S. Este se denomina número característico del cojinete o número de Sommerfeld. Es un número adimensional, así como el número de Planck, el número de Mach, el número el que define si es laminar o el número de Reynolds. El número de Reynolds que define si el flujo es laminar o turbulento o está en transición. El número que me indica la característica del sonido, etcétera. Es un número igualito. Ese número de Sommerfeld, o número característico, me indica las condiciones de operación que puede tener o el estado ideal que debería tener el cojinete. Se da el nombre de Sommerfeld en honor a que este señor fue el primero que resolvió la ecuación diferencial que explica, o el modelo matemático que explica la teoría hidrodinámica para un estado unidimensional. Y ese S se determina mediante esa expresión. S va a ser igual a mu, que es la viscosidad absoluta por la frecuencia angular de giro del muñón, dividido por la carga unitaria, por la relación de holgura al cuadrado. Así se determina el valor de S. Dos ingenieros hermanos hicieron pruebas de laboratorio para mirar cómo era el comportamiento de la fricción en relación a la viscosidad. Entonces, esta gráfica es sacada de la revista SAI, volumen 31, 1932. Imagínense cuánto tiempo no tiene eso de estar, y está vigente. Hasta la presente no se ha demostrado lo contrario. Entonces ellos hicieron ellos sacaron experimentalmente esa gráfica. La gráfica que está en negro. Esta gráfica. ¿Cómo varía la fricción? Pues, considerando que N y P sean constantes, la que va a variar es realmente la que va a variar es la viscosidad absoluta. Y acá aparece el coeficiente de fricción. Entonces ellos dividieron esta gráfica, la dieron en tres zonas. La primera zona, esta primera zona, se denomina lubricación límite o frontera límite.
La segunda zona, esta segunda zona, se denomina lubricación mixta o inestable. Esa zona es inestable. Ahora miramos por qué. Y la tercera zona, que es la que arranca desde aquí hasta aquí, es la lubricación hidrodinámica, lubricación copiosa o fluida, o completa, como quieran llamarla, o lubricación estable. Lo ideal en un cojinete es que estemos en esta zona. Porque estamos en esta zona. Y aquí está el espesor de película. Que lo ideal es que el espesor de película quede en el rango que me define en esta zona. Entonces miramos por qué reciben ese nombre de estable e inestable. Es por lo siguiente, miren. Me voy a ubicar aquí en la zona inestable, de esta zona. Si yo estoy parado acá, tengo cierta viscosidad. Cuando yo suba, se me pierde el... Cuando yo subo, ahí están viendo, ¿cierto? Yo subo, vengo para acá, aquí tendría un coeficiente de fricción. Observen que si la viscosidad disminuye, al disminuir la viscosidad, me vengo más para acá, el coeficiente de fricción aumenta. Y lógicamente, al aumentar el coeficiente de fricción, aumenta la fricción y por lo tanto aumenta el calor. Aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, la viscosidad sigue disminuyendo. Entonces sigue disminuyendo tanto que pasamos de la zona inestable a la capa límite, a esta zona. Mientras, si estoy en esta zona, en la zona estable, ¿qué ocurre? Miren, estoy parado aquí, vengo para acá, aquí tengo una fricción determinada para ese viscosidad. Si por alguna razón la viscosidad disminuye, me vengo para acá, observen que el coeficiente de fricción disminuye. Y si disminuye, pues lógicamente la temperatura disminuye. Al disminuir la temperatura, la viscosidad aumenta. Me vengo para este lado. Esto es cierto. El comportamiento será de esa manera si yo mantengo este espesor de película. Si se mantiene este espesor de película, pues siempre estaré en esta zona. Al no mantener el espesor de película, pasamos para esta zona. Y lógicamente seguimos pasando hasta llegar a la capa límite, a esta zona. Entonces miremos aquí. Esta es la lubricación límite. Entonces, si ustedes miran ahí, si miran la distancia que hay observen que la distancia que hay entre esta superficie y esta superficie, de los dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, digamos, hay las crestas están tocando, mira, hay crestas que están tocando, ahí hay fricción. En la lubricación mixta, algunas crestas se están tocando. ¿Por qué? Porque el espesor de película está tapando bastantes crestas, pero algunas no las tapa, por lo tanto entrarán en contacto. Tendremos lubricación mixta. Y aquí tendríamos lubricación hidrodinámica. El espesor de película es de tal manera de que separa las dos superficies. No va a estar en contacto las dos superficies, no va a haber... ¿Qué ocurre? Que cuando hay contacto y hay crestas, pues estas crestas se van a romper. Se rompen. Y al romperse, pues ya no forman parte ni de la superficie de arriba ni de la superficie de abajo. Son partículas extrañas y como quedan ahí dentro de las dos superficies en contacto, pues van a producir abrasión. Entonces, lo ideal es que estemos aquí en la lubricación hidrodinámica. Pero para ciertas características nosotros podemos hacer un diseño para una lubricación límite, si queremos. De acuerdo a las circunstancias que estemos trabajando. Pues si tienen la oportunidad ustedes de mirar en la revista SAE, la revista SAE tiene mucho de lubricación. La mayoría de los artículos que aparecen ahí son de lubricación. Entonces aparece la teoría de la lubricación hidrodinámica.
El que estudió o planteó el modelo matemático de esta teoría fue Reynolds. Primero planteó la ecuación unidimensional y luego planteó la ecuación bidimensional. Entonces, él hizo ciertas consideraciones para poder plantear aquí la teoría. Yo solamente voy a indicar las consideraciones y planteo la ecuación. Ustedes en cualquier libro de diseño encuentran la demostración de dónde sale esa ecuación. Lo mismo. El lubricante es un fluido newtoniano. O sea que el lubricante obedece a la segunda ley de Newton para fluido viscoso. Las fuerzas de inercia producidas por el fluido en movimiento son insignificantes. ¿Esto qué quiere decir? De que las partículas del lubricante, la aceleración que adquieren, son muy pequeñas, casi cero. Y acuerden ustedes que la fuerza inercial es masa por aceleración, y si la partícula no se aceleran, o porque casi tienden a cero, pues esas fuerzas inerciales son ignoradas, no se tienen en cuenta. Solamente las fuerzas externas que aparecen en el sistema. El lubricante es un fluido incomprensible, o sea, yo no puedo cambiar el volumen de un fluido de lubricante. Si yo lleno un vaso con aceite, ese vaso con aceite yo no puedo comprimirlo para que llegue a medio vaso. No, de ahí no lo puedo bajar, porque es un fluido incompresible. La viscosidad del lubricante es constante en toda la película del fluido. O sea, en el espesor de película donde yo mida, donde yo tome la viscosidad, me da el mismo valor. En el tiempo t. En un tiempo de t más delta t, puede ser que la viscosidad haya variado, pero varía igualmente en todos los puntos del espesor de película igualmente, la misma manera. Y en punto donde yo lo mida, sigue teniendo el mismo valor. Pues puede ser diferente al valor del tiempo t. Pero se me mantiene esa premisa. No hay variación de presión en la dirección axial. Pues porque como él también considera que no hay por los extremos del cojinete no van a salir fugas, pues la presión solamente es en forma radial. No hay flujo de lubricante en la dirección axial. ¿Por qué? Porque, repito, no va a salir por los extremos del cojinete. El lubricante no va a salir por los extremos del cojinete. La presión de la película es constante en la dirección Y. La presión solo es función de la en X. Pues estamos considerando un flujo unidimensional y estamos considerando que el flujo solamente es en la dirección X. Y si va en la dirección X, pues solamente la presión varía en la dirección que va el fluido. La velocidad de las partículas del lubricante es una función de las variables X y Y, porque no hay flujo lateral. El fluido no sale por los extremos, repito. Esa característica. Y este fue con la cual él pudo definir el modelo matemático que describe el comportamiento o la teoría hidrodinámica. La curvatura de la película de lubricante se ignora. Esto es debido a que el radio de curvatura de la película de lubricante es muy pequeño comparado con el radio del cojinete. Entonces, miremoslo acá. Esto es lo real. ¿Listo? El cojinete queda descentrado con relación al... El muñón queda descentrado con relación al cojinete. Esta curvatura que ahí dice se ignora, esta curvatura, esta zona que está encerrada aquí en amarillo, es la zona de trabajo. Se denomina de esa manera, zona de trabajo. Ustedes observen que esta zona de trabajo, si ustedes la miran, tiene forma de cuña. Aquí esta área transversal es más grande que esta, y a medida que se va abriendo más aguda la cuña, la presión va aumentando. Esa presión la genera el movimiento del muñón. No es porque le estemos colocando presión externa con una bomba al sistema. Entonces, él dijo, listo, como esto, si yo la miro como esta curvatura es muy pequeña, o
Pero si usted mira esta curvatura, es casi recta, casi una línea recta, comparada con este radio. Entonces, en vez de tener ese modelo real, él tomó este modelo. Ese es el modelo de Reynolds. Aquí tenemos el coinete, ya no tiene curvatura, ya es una línea recta. Y aquí tenemos el muñón. Y esta cuña, que tenemos aquí, esta forma de cuña, es lo que aparece acá. De la periferia del muñón, esta periferia del muñón que tiene una velocidad, es la velocidad U, que es la velocidad de la periferia del muñón, o sea, pi por R por N, me da la velocidad del muñón. Y el flujo del lubricante va en este sentido, o sea, en este sentido se deriva dirección X. Este sería el espesor de película, observen que el espesor de película va cambiando, es una función de X. Este espesor de película es una función de X, porque cambia con X. Por lo tanto, la presión solamente varía acá. Si yo tomo la viscosidad de este punto, o en este punto, o en cualquier punto acá, es la misma, va a ser constante. La viscosidad no va a cambiar. Entonces, de acuerdo a ese modelo idealizado, repito, él obtuvo la ecuación universal de Reynolds, que es esta que aparece aquí. La derivada con respecto a X de H es el espesor de película, y H al cubo sobre la viscosidad absoluta de la dP sobre X, dP es la presión, la derivada de la presión con respecto a X, es igual a 6U, donde U es la velocidad del muñón, de la periferia del muñón, por la derivada de H con respecto a X. ¿Por qué? Porque es que este H varía con X. Esta altura va variando con X. Y este es el eje X. Aquí se considera que no hay flujo lateral. O sea, que por aquí, hacia acá, o sea, saliendo de la pantalla del computador no va a salir lubricante. O sea, a ninguno le va a quedar ninguna gota de lubricante. Pero si estuviera en el sistema bidimensional, por ahí sí va a haber flujo, salida de lubricante. En el sistema bidimensional, la ecuación bidimensional de Reynolds está escrita de esa manera. Porque el eje Z es el eje axial y X es la dirección del flujo. Y nos queda de esa manera. El primero que hizo la solución de la ecuación bidimensional pues, fue Sommerfeld. De la solución de la ecuación bidimensional, pues lógicamente fue planteada por Sommerfeld, pues de una manera muy... En el tiempo cuando Sommerfeld existía, no había computadores. Fue más analítica la solución. Y estos ingenieros, Raimondi and Boyd, estos dos ingenieros de la Westinghouse, laboratorio de la Westinghouse, ellos hicieron la solución, pero lógicamente la solución que ellos ya emplearon, ya tenían a su disposición computadores. Ya habían avanzado los métodos numéricos, ellos emplearon métodos numéricos, emplearon el método de relajación, el método de analogía eléctrica y computadores para hallar la solución. La solución que ellos encontraron la presentan en tablas y en gráficas. Y todas esas soluciones es una función del número de Sommerfeld, o sea, de S. ¿Para qué valores encontraron esa solución? Encontraron para valores de L sobre D de un cuarto, de relación de la longitud del coinete en relación al diámetro del coinete, del muñón. Para la relación de un cuarto, un medio, uno e infinito. Cuando estamos en infinito porque estamos en el sistema unidimensional, donde no hay método de lubricante. Miremos, ahí en el libro de Chiqui. Yo solamente la voy a indicar aquí y ustedes tienen que leer los pies de página de cada gráfica que aparece ahí.
Entonces, en la página 611, ve la figura 12.15. En esa figura se está mostrando cómo la distribución de presiones internamente en el corinete. Y aparece donde la presión es máxima, donde ocurre la presión máxima, que dice teta P máxima, y donde ocurre donde la presión es cero, teta P sub cero. Ahí indica, está indicado. Con respecto a al eje vertical de simetría, está el eje teta P máximo y el eje teta P sub cero. Lo importante es que en el cojinete no se dé presiones negativas, o sea que no vaya a haber ninguna depresión. Porque si ocurre alguna depresión, pues si ustedes se acuerdan cuando vieron fluidos, cuando vieron máquinas hidráulicas, lo que produce esa deflexión. Esa depresión, perdón, no depresión, esa depresión. Entonces ahí tiene que ser, lo máximo es que la presión sea cero, pero no puede haber presiones negativas. Y a su vez aparece el ángulo phi que me indica respecto al eje vertical de simetría donde ocurre el espesor mínimo de película. Entonces ustedes ven que donde ocurre el espesor mínimo de película no es el mismo punto de donde ocurre la presión máxima. Si están mirando, supongo que están mirando el libro. Si no, imagínense la gráfica. ¿Listos? Si ustedes miran, esa distribución es una distribución radial. Esa distribución de presiones. Bueno. La gráfica de la figura 12.16, esta gráfica solamente es para cojinetes completos, o sea, cojinetes de 360 grados. El eje de las abscisas es S, el número súmero. Y el eje ordenado, el eje vertical izquierdo, corresponde a la relación de espesor mínimo de película, y el eje vertical derecho corresponde a la relación de excentricidad. Y observen que allá hay 4 curvas para cada relación de L sobre D. Entonces está para la relación de un cuarto, un medio, 1 e infinito. Pero repito, eso solamente para un cojinete completo, 360 grados beta. Y aparecen 2 gráficas, atrasos. La gráfica de la izquierda corresponde a fricción mínima. Y la gráfica de la derecha corresponde a carga máxima. Lo ideal, o si yo quiero un diseño óptimo, es que yo esté en esa zona. Esa sería la zona de diseño óptimo. Pero eso no significa que cuando yo esté por fuera, el diseño es adecuado, pero no óptimo, que es diferente. En la siguiente página encontramos la figura 12.17. Ahí encontramos, eso nos sirve para determinar en qué punto ocurre el espesor mínimo de película. Ese ángulo phi se está midiendo respecto al eje vertical de simetría. Entonces, en relación a ese, aparece para las diferentes relaciones de L sobre D, para un cuarto, un medio, 1 infinito, en qué punto ocurre el espesor mínimo de película. En la siguiente página, en la página 614, figura 12.18, aparece la variable friccional como una función de S para las diferentes relaciones de L sobre D. O sea que con esta gráfica yo puedo determinar cuál es el coeficiente de fricción que está ocurriendo en el cojinete. Por lo tanto, yo puedo determinar cuál es la eficiencia del sistema. Si conozco la fricción, pues yo sé cuánta potencia se va a perder. Y si conozco la potencia que se pierde, pues necesariamente puedo calcular cuánto es la eficiencia del sistema. En la figura 12.19 aparece Q. Q es el caudal o la rata másica o flujo másico del lubricante que pasa por la zona de trabajo. O sea, cuánto es la cantidad de lubricante que está pasando por la cuñita que te estaba mostrando. Ese es Q. Pero me están dando una relación de Q sobre RCNL, radio del cojinete,
holgura radial, las RPM del muñón y la longitud del cojinete. O sea, y ahí yo puedo saber cuánto es el caudal del lubricante que pasa por la zona de trabajo, despejando el valor de Q. En la figura 1220 aparece la relación de caudales o la relación de flujo. Está el flujo que pasa por la zona de trabajo y Q sub S es el flujo de lubricante que sale por los extremos del cojinete. Entonces ahí yo puedo determinar cuánto es el caudal del lubricante, cuánto lubricante se está perdiendo. Dependiendo del método que yo esté utilizando para hacer la lubricación, yo podría estar botando ese lubricante, el que sale se me cae por ahí, cae al piso, o no lo recojo, o lo recojo pero otro. Si tengo un sistema, un circuito hidráulico, pues lógicamente lo que está haciendo el lubricante es recirculando continuamente. Necesariamente tiene que tener filtros para evitar la contaminación del lubricante y para evitar que el lubricante lleve partículas extrañas a la zona de trabajo, a la zona de operación. Si yo quiero garantizar que se me mantenga el espesor mínimo de película para siempre estar dentro de la teoría hidrodinámica, la cantidad mínima que debo estar ingresando al cojinete y estar echando continuamente al cojinete debe ser Q sub S. O sea, la misma que se pierde es la misma que tengo que estar echando. Mínimo, como mínimo estar echando eso, Q sub S. Y con eso garantizamos que el espesor mínimo de película se mantiene. En la siguiente página encontramos la figura 1221, que está la relación de la carga unitaria en relación a la presión máxima que se genera dentro de la película de lubricante. Entonces, ahí puedo determinar cuánto es la presión máxima que se genera. Y usted no da cuenta que esa presión máxima es mucho más grande que la presión, que la carga unitaria. Y la última gráfica es la figura 1222. Con esa gráfica, en el eje izquierdo, vertical, nosotros podemos determinar en qué posición ocurre la presión cero, el ángulo teta, en relación a la vertical de simetría. Y en el lado derecho podemos determinar para qué teta ocurre la presión máxima, para las diferentes relaciones. Entonces, esa gráfica solamente es para cojinetes de 360 grados, nada más. Entonces, la recomendación es que miren ahí, en el libro de Faires hay unas tablas, donde encuentran ustedes en el apéndice del libro de Faires hay tablas, donde están a encontrar para cojinetes parciales de 60, 120 y 180 grados. Y para 360 grados, para un cojinete completo. Entonces, esas son las tablas que vamos a utilizar. ¿Listos? Si usted mira en el libro de Hanrock, el libro de Hanrock está para diferentes betas, 60, 120, 180 y 360 grados, pero solamente para la relación de L sobre D1. Que se van mirando los diferentes libros, ahí aparecen, porque no pueden aparecer todas las tablas, porque son bastante gráficas, esas tablas. Pero en el libro de Spot aparecen unas gráficas diferentes, a ese le sacan copia. Esas gráficas están en función de la excentricidad. Ustedes tienen que mirar las gráficas del libro de Spot. Nosotros vamos a trabajar con la temperatura de operación del lubricante. Para temperatura de operación del lubricante se toma la temperatura media del lubricante. O sea, con la temperatura media es que nosotros vamos a determinar la viscosidad que va a tener el lubricante. La temperatura media se determina mediante esa expresión. La temperatura de entrada del lubricante más un medio del incremento de temperatura. Este incremento de temperatura es en la zona de trabajo. ¿A qué temperatura entra el lubricante a la zona de trabajo y a qué temperatura sale de la zona de trabajo?
Porque el lubricante sale, si sale por los extremos, sale a una temperatura diferente. Hay un incremento de temperatura diferente. Porque hace la vida del medio ambiente. A la ir ambiente. Con esta temperatura es que nosotros vamos a determinar la viscosidad del lubricante. Entonces, vamos a utilizar las tablas de Chigli para determinar la viscosidad dinámica absoluta del lubricante. Las gráficas. Entonces, en la página 608, ahí tenemos la gráfica de viscosidad versus temperatura media del lubricante. Según la norma SAE. Ahí están de acuerdo a la norma SAE, a los grados SAE. Hay desde el SAE 10 hasta el SAE 70, que así lo define la norma SAE. El eje de la viscosidad absoluta es logarítmico. Usted tiene que ponerle cuidado, que es logarítmico. Y el eje de la temperatura sí es normal. Usted no es un eje normal. Esta primera gráfica, la figura 1212, corresponde para el sistema inglés. La viscosidad está en microreynolds y la temperatura está en grados Fahrenheit. En la figura 1213 tenemos la viscosidad en milipascales, o sea, pascales por día al menos 3, y la temperatura en grados centígrados. En la siguiente hoja, en la 610, usted encuentra la gráfica de la viscosidad versus temperatura en la norma ISO. Porque la norma ISO, los grados los denomina con W. Ustedes tienen W, 10W, 20W. Este 5 raya 30 es un multigrado, porque tiene funciona dos tipos de lubricación, etc. Y ese está para grados Fahrenheit y microreynolds. En la parte de abajo hay una tabla. En la parte de la figura 1214 está la tabla 12.1. Esa tabla 12.1 me permite a mí determinar, si usted está mirando el libro, en la parte inferior de la tabla aparece una ecuación. Con esa ecuación determinamos la viscosidad del lubricante cuando está bajo la norma SAE y la temperatura en grados Fahrenheit. Ojo, esa ecuación no sirve para la norma ISO ni para la norma SAE en grados en sistema métrico. Solamente esa ecuación y la tablita sirve para norma SAE, viscosidad en microreynolds y temperatura en grados Fahrenheit. Entonces tenemos un tipo de rodamiento, un tipo de cojinete, es parcial o es total. ¿Listo? Y la clase de cojinete, deslizamiento, depende de cómo se está renovando el calor, cómo se está removiendo el calor, perdón, cómo estamos sacando el calor del cojinete. De un primer tipo de cojinete es cuando el lubricante remueve todo el calor que se genera. O sea, el caudal del lubricante que pasa por la zona de trabajo, el calor que se está generando ahí, él lo saca, lo remueve. Otro tipo de cuando no se puede de esa manera, entonces incrementamos el flujo de lubricante. Entonces, inyectamos lubricante a presión. Y aquí hay que aclarar lo siguiente. Esa presión con la cual se inyecta el lubricante no es la que separa el muñón del cojinete, no. Esa presión lo único que hace es aumentar el flujo del lubricante. Y acuérdense ustedes, lo que están viendo, transferencia de calor. Cuando yo aumento el flujo del lubricante, pues estoy aumentando la capacidad de disipar calor, de remover calor. Simplemente para eso. Y el último tipo de cojinetes se denominan cojinetes autosuficientes, autocontenidos. Estos son los que más se aplican en la industria.
La característica de este tipo de cojinete es que en el mismo depósito donde está el lubricante está el cojinete. Esa es la característica fundamental de este tipo de cojinete. Entonces, dependiendo del tipo de cojinete que nosotros, pues hay un procedimiento, un proceso para hacer el diseño. Las dimensiones fundamentales de un cojinete que vamos a mirar es la longitud del cojinete y, lógicamente, el diámetro del cojinete. Y nos falta el material. El material puede ser que el cojinete sea un solo material. O el cojinete está compuesto por dos materiales. Un material, que es la base o el soporte, y un revestimiento. Y el revestimiento es el que tiene las características que debe tener para un material, para un cojinete de deslizamiento. Yo voy a indicar tres características fundamentales que debe tener para un cojinete deslizamiento. Una primera característica es que debe tener alta resistencia a la compresión. Porque recuerden que el cojinete va a estar sometido a presiones y la presión va a estar generándose como radial, entonces va a comprimir el cojinete. Debe tener alta resistencia a la compresión. Otra característica es que el cojinete debe tener una excelente característica anticorrosiva, o sea que no se vaya a corroer. La superficie del cojinete tiende a mantenerse tal como uno la coloca. Si uno la colocó ya corroída, pues lógicamente ahí se va a corroer más rápidamente. Pero si uno coloca una superficie que no tiene corrosión, pues lógicamente se va a mantener, porque debe tener excelentes condiciones de anticorrosivos. Y la tercera característica, yo menciono tres características, repito, usted busca el resto de características. La tercera característica es que debe tener alto índice de incrustabilidad. Eso es lo siguiente. Cuando hay partículas extrañas que caen dentro de la zona de trabajo, en la zona del cojinete, entonces, si tiene alto índice de incrustabilidad, que esas partículas se incrusten en el material del cojinete, se incrusten, de modo que no van a rayar el cojinete, no van a rayar el muñón. Porque si rayan el muñón, le van a quitar material al muñón, le van a desgastar. Y al quitarle material, pues lógicamente van a descompensar la masa. Y una descomposición de masa, pues produce vibraciones y eso trae muchos problemas. Entonces, esos son los tres factores importantes que uno debe tener en cuenta para los materiales. Ahí en el libro de Chile hay una pequeña tabla de materiales para cojinetes. Está en la página 632. Observen que ahí está el nombre de la aleación, el espesor en pulgadas que se le debe colocar, que debe tener el número de acuerdo a la designación de la SAE, la relación de holgura, la capacidad de carga y la resistencia a la corrosión. Entonces, si miramos, para Babi, con base de estaño, nos dice que la capacidad de carga es de 1. O sea que si él no soporta más carga de la que le está aplicando, para la cual se hace el diseño. Pero es excelente, tiene excelente resistencia a la corrosión. Si miramos, por ejemplo, aleación de aluminio, de sólido, significa que todo el cojinete es de aluminio. Todo el cojinete es de aluminio. Mientras que nosotros dice cuánto es la capa, el espesor de capa que debemos utilizar. Significa que tiene que tener un material base, un material de soporte. Y sobre ese material de soporte se echa la capa de revestimiento, al espesor que indica ahí la tabla. Entonces, si ustedes miran,
Para esa aleación de aluminio, tiene una capacidad de carga de 3, significa que hasta el 300% le podemos aumentar la carga, que no hay ningún problema. Y tiene una excelente resistencia a la corrosión. Si ustedes no saben qué es Babi, pues tienen que buscar qué es Babi, qué tipo de aleación o de qué componentes es el Babi, cómo obtengo un Babi y qué propiedades mecánicas tiene el Babi. Un buen material para los cojinetes son los polímeros, porque los polímeros tienen cierta característica porque ellos son autolubricados. Un polímero tiene ya, de por sí ya tiene esa característica de tener cierto grado de autolubricación. Entonces usted puede mirar qué polímeros se puede utilizar como material para cojinetes. ¿Alguna pregunta? Bueno, en la próxima clase, que sería en el próximo martes, pues empezamos ya a hacer un diseño, un cojinete. Profe, yo tengo 3 preguntitas. Primera, dígame. Sí, dígame, no escucho. Profe, en el sistema sin fin corona existen ejes paralelos o siempre los ángulos son entre ejes de flechas de 90. No, nunca hay paralelos, lady. Espere, profe, espere. Son 3 preguntas, espere, agarro un lapicero para anotar. Bueno. Ahora sí, profe, dígame. Primero. Sí. En el sistema sin fin corona es por ejes cruzados. Se pueden cruzar a 90 grados o a diferentes ángulos. Se recomienda en lo posible que sea 90 grados. Listo. Ya, Listo, profe, ya la anoté. Listo. Bueno. Otra pregunta, profe. Cuando se selecciona un motor y, pues, de ejemplo, debo calcular la carga transmitida en algún engrane, ¿cuál es la carga transmitida? O sea, ¿con cuál hago yo la carga transmitida? ¿Con la potencia nominal o la potencia de entrega? Si usted va a hacer el diseño, hágalo con la potencia nominal del motor. Listo, profe. Si usted va a evaluar, Sí, y hágalo con la potencia de entrega, o sea, hay que multiplicarla por la eficiencia que tiene el motor. Cuando listo, vaya si yo voy a evaluar, lo hago con la potencia de entrega. Con la potencia de entrega. O sea, multiplica. Y si voy a diseñar. Con la potencia nominal. Listo, profe, ya la anoté. Espera, hago para todos. Ojo, si tienen que seleccionar el motor, no es colocarme decir un motor eléctrico de 9 caballos a tantas RPM. No, tienen que indicar cuál es el voltaje que va a utilizar ese motor. O sea, las características del motor. Ustedes no pueden, ustedes solamente... bueno, listo. Como yo leí ahí que decía 9 caballos, yo voy compro un motor de 9 caballos y yo no sé si era monofásico, trifásico. No, porque ahí decía motor. No, ojo. Cuando ustedes, si les piden seleccionar el motor, tienen que entregar todas las características importantes del motor. En este caso, las características importantes del tipo de motor es si es monofásico, trifásico, si es el voltaje que va a manejar, sea 220, 440, 440. Debo indicar si el motor necesita un condensador de arranque o no necesita condensador de arranque. Eso, recuerda que les dije que tienen que mirar el catálogo. ¿Estamos? Cuando ustedes miran ahí en el catálogo, ustedes ahí anotan. Ahí dice, potencia del motor tanto, eficiencia del 98, 70%, lo que diga el motor ahí, voltaje de tanto, o sea, todo lo que indique ahí en la tabla. Monofásico, trifásico, ahí debe indicar qué tipo de es. Tercera pregunta, Lady.
Profe, si tengo un tren de engranes conformado por un sistema de engranes, uno recto y otro sin fin, para hallar la eficiencia del sin fin, la sumo y la eficiencia del engrane recto la coloco al 100%. No, busca, acuérdate que le dije que tiene que mirar ahí en el libro, en el manual, más o menos, creo que está el 98%, pero mira un día en el manual de Dulby. No la suma, Lady, la multiplica. O sea, la eficiencia no la sumo, sino la multiplico. La multiplica. O sea, si usted, Espere, anoto, profe. por ejemplo, usted tiene una eficiencia yo tengo un motor de 10 caballos. Sí. La eficiencia del motor es digamos que del 90%. Entonces, 10 por 90 me daría 9 caballos. Si tengo engranes rectos, digamos que tengo un sistema sin fin corona que la eficiencia sea también del 90%. Entonces llevo 9 por 9, me quedaría 8.1. Tengo unos engranes rectos, lo multiplico por 9, digamos que sea 98%, voy multiplicando, ¿listos? O sea, profe, que todo se multiplica, todo, en ese caso, si me dan el del sin fin y el del engrane recto, lo multiplico, más no lo asumo. No lo asuma. Y usted va a calcular la potencia que va a salir. Si usted necesita calcular la potencia de salida, debe ser multiplicando. Si yo arranco desde el motor hacia la salida, multiplico. Y cuando vaya de la salida hacia el motor, divido. ¿Listos? Sí, profe. Ya lo anoté. Listo. ¿Qué otra pregunta? Mire, 3 preguntas muy interesantes. Pregúnteme hoy porque el jueves yo mando el examen y yo me pongo a lo mío. Y yo no contesto preguntas. Acuerden que ustedes pueden cambiar si justifican por qué lo cambian. Pueden colocar algún valor si lo necesitan y lo justifican por qué. ¿Entendido? Pero deben de justificarlo ustedes en una hoja. Que yo cambio este valor porque es que el valor que usted dio está fuera del rango, no cumple no satisface con esta recomendación. Bueno, usted me justifican por qué lo cambia. ¿Alguno tiene otra pregunta aparte de Lady? Si no tiene más preguntas, pues vamos a almorzar, ¿sí o no? Ya, nos vemos, jóvenes. Nos vemos el jueves. Señor, nos vemos, profesor. Chao, profe. Sí, hasta luego, ingeniero, gracias. Chao. Chao. Hasta luego.